Buenas tardes a todos. Agradezco al doctor José Jalabe y a la mesa directiva de medicina la oportunidad que nos ha dado para poder presentar el día de hoy la experiencia que a lo largo de un año hemos ganado en relación con la atención del paciente con cáncer y COVID. No hay duda la enorme carga que la COVID-19 ha tenido sobre los servicios médicos y hospitalarios a nivel mundial. Hoy conocemos mucho mejor los factores de riesgo y desenlaces de la enfermedad y mucho hemos aprendido sobre el manejo de estos pacientes. El paciente con cáncer y COVID representa un reto enorme, no solo por el riesgo incrementado de la enfermedad en un grupo de pacientes generalmente inmunosuprimidos y una carga de enfermedad elevada, sino también por el impacto de la COVID-19 en la atención del cáncer. El proceso de atención de estos enfermos ha sufrido múltiples afectaciones en sus diferentes dominios, como son los procesos diagnósticos, la cirugía y el inicio de los tratamientos sistémicos. El alcance completo de estas repercusiones de la COVID sobre el manejo oncológico aún no se conoce con precisión, pero puede haber daños colaterales diversos que a un año empiezan a traducirse, entre otros, con exceso de mortalidad y cambios, por ejemplo, en el estadiaje del cáncer. Las medidas de prevención y contención de la COVID-19 para una atención segura del paciente oncológico son fundamentales. Estas permiten la continuidad en la atención y muy posiblemente repercuten sobre los desenlaces. También una atención organizada y en conjunto con los diferentes especialistas es básica para el manejo de esta doble condición. En esta sesión presentaremos la experiencia de un hospital oncológico durante el primer año de la pandemia, que va desde las medidas tomadas para asegurar una atención segura hasta los retos de manejo en la atención y la operación de un hospital oncológico en tiempos de pandemia. Para ello, he invitado a un grupo de médicos extraordinarios, todos colegas del Instituto Nacional de Cancerología, que trabajando juntos y de forma multidisciplinaria por más de un año, hemos atendido este doble reto, cáncer y COVID. Después empezaré yo presentando algunos aspectos de la reorganización y operación de un hospital híbrido y posteriormente la doctora Patricia Cornejo, jefe del Departamento de Infectología del INCAN, presentará la experiencia en la atención de los pacientes con cáncer y COVID, enfocado básicamente a todo este manejo que se ha dado al paciente con COVID. Posteriormente, la doctora Paula Cabrera, jefe de Oncología Médica del Instituto, hablará sobre los retos en la atención del paciente con cáncer en la era COVID y respectivamente la doctora Silvia Allende, jefe del Departamento de Cuidados Paliativos, nos mostrará los retos en la atención de estos pacientes en el terreno paliativo. Finalmente, el doctor Abelardo Meneses, director del INCAN y académico titular de esta academia, presentará un recuento de los retos y lecciones aprendidas en este proceso. Esperamos que a través de estas breves presentaciones podamos mostrar lo aprendido en una institución oncológica y que esta experiencia pueda ser útil a otros colaboradores en la atención de los pacientes oncológicos con COVID-19. Entiendo que al final de la sesión habrá una ronda de preguntas y comentarios, por lo que daremos presentación a las diferentes ponencias para luego pasar a comentarios y preguntas. Ok. Bueno, ¿cómo atender cáncer y COVID en un hospital oncológico? Vamos a ir un poco de la reorganización hospitalaria a la operación. Dentro de los objetivos de la respuesta y reorganización hospitalaria, básicamente está garantizar la atención médica, contener y limitar la diseminación, así como mantener e incrementar la capacidad de respuesta. También es fundamental, y así lo demostramos, diseñar un sistema eficiente para el uso apropiado de los insumos. Hace más de un año, en el mes de febrero, cuando veíamos los primeros casos de la COVID-19 en China y posteriormente pues la casuística tremenda de Italia y algunos otros países como España e Inglaterra, era evidente que teníamos un reto enorme por delante, que no sabíamos bien a bien en ese momento cuál sería su impacto. Pero era evidente que nosotros teníamos dos retos importantes, el de la COVID-19 y el seguir manejando un hospital oncológico. En este hospital oncológico
Hay pacientes con un riesgo incrementado de complicaciones por esta infección y por otras, y además con el reto de que no iba a ser reconvertido a un hospital COVID, puesto que el tratamiento oncológico debe continuar y no puede parar. Por otro lado, en relación a COVID-19, pues sabíamos ya que tenía una transmisión respiratoria eficiente y a lo largo de los meses, vaya que ha sido eficiente esta transmisión, y que no solo representaba un riesgo para los pacientes per se, sino también que todo el personal de salud que prestaba atención a estos pacientes tenía un riesgo incrementado de infección y potencialmente de muerte. En este contexto, desde el mes de febrero de 2020, nos replanteamos cuáles iban a ser los objetivos de esta respuesta y reorganización hospitalaria. Uno de los primeros y fundamentales era generar un sistema de filtro y triage, tanto para pacientes y personal. Era necesario que nosotros pudiéramos tener un área del hospital encapsulada para la atención de estos pacientes y de nuestro propio personal. Cabe decir que uno de los grandes retos era que el área de atención inmediata o continuada, que es el equivalente a urgencias en un hospital oncológico, es un área permanente saturada, mal ventilado y con múltiples limitaciones físicas de operación, empezando porque entonces no había un funcionamiento de 7x7. Por otro lado, necesitábamos también garantizar un aislamiento de corte, tanto en hospitalización como para la atención de los pacientes ambulatorios. Y un punto fundamental y que fue difícil de lograr fue tener la capacidad de aislamiento durante el estudio de los pacientes que se tenían que quedar en el hospital por la gravedad del cuadro, y que lo que queríamos era asegurar su atención, pero prevenir la diseminación tanto a otros pacientes como al personal. En este contexto es que se hace un encapsulamiento de un área que cuenta con terapia intensiva, un área ambulatoria bien ventilada con pues cabinas y con características apropiadas para la toma de muestras, y rápidamente además se hicieron convenios para poder contar con pruebas para SARS-CoV-2 tanto para personal como para pacientes. Es importante decir que en el hospital, en el lapso de las semanas, hubo una reducción de camas sensibles de 133 a 119 para poder atender a los pacientes con COVID y cáncer. Y que no solamente era un asunto de espacio, nosotros hemos tenido la suerte de tener un hospital relativamente nuevo y, por ejemplo, teníamos una unidad diseñada originalmente para cuidados intermedios, que se pudo hacer una unidad de cuidados intensivos exclusivamente para COVID y tener completamente separada la unidad de cuidados intensivos que atiende a los pacientes oncológicos regularmente. Y que además nos podíamos expandir para el tratamiento de los pacientes con COVID grave. Sin embargo, uno de los grandes retos no solamente fue el espacio, sino también contar con personal capacitado. Y esto implicó, por ejemplo, contratar intensivistas que se hicieran cargo exclusivo de estos pacientes, contratar por diferentes medios enfermeras que pudieran atender lo que es la unidad COVID, y dentro del departamento de epidemiología e infectología tuvimos que reconvertirnos también a nuestro interior para poder dar la atención de los pacientes COVID, atención a los pacientes oncológicos y al personal enfermo. Y además de esta reestructura física y de personal que he mencionado, se instauró un programa de seguimiento telefónico tanto para pacientes ambulatorios como para personal. Además de esto, nosotros muy pronto hicimos obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica en todas las áreas clínicas del hospital, y a partir del 1 de abril se volvió una política universal en todas nuestras instalaciones. Se tuvieron que reorganizar flujos y usos de, por ejemplo, tomógrafos para que quedara al menos un tomógrafo exclusivo para pacientes de escrutinio COVID y algunos sospechosos. Y algo que quisiera señalar, que ha sido diferente a muchos hospitales, es que nosotros tuvimos una presencia semi-restringida de los acompañantes de los pacientes no COVID. Y esto puede ser altamente criticable, puesto que podrían decir que los hemos puesto en un riesgo incrementado. Sin embargo, hay que señalar que por las características de los pacientes oncológicos y muchas de sus necesidades y estados funcionales, esto es necesario. Y con muchas de las medidas que se organizaron, esta presencia semi-restringida no ha sido un problema y al revés creemos que ha sido un éxito.
Uno de los puntos cardinales que muy pronto salieron a la luz y que se tuvo que atender es cómo seguir realizando cirugía oncológica justo hace un año, cuando la mayor parte de las recomendaciones a nivel mundial es que se suspendieran los procedimientos selectivos y solamente se quedaran los procedimientos de urgencia. Esto en un hospital oncológico no era realista, por lo que rápidamente el grupo oncológico por la parte quirúrgica empezó a hacer una estratificación de procedimientos. Y dado las publicaciones que empezaban a salir en donde se mencionaba que los pacientes con infección perioperatoria por SARS-CoV-2 presentaban complicaciones pulmonares en 50% y una mortalidad elevada, en una fase muy temprana de la epidemia, se decidió establecer un programa dual en un inicio de escrutinio de los pacientes que iban a cirugía, en un inicio con TAC de pulmón y PCR, posteriormente solo con PCR, y además generar rutas exclusivas de atención quirúrgica para aquellos pacientes que fueran COVID positivo y requirieran una cirugía. Como pueden ver en esta diapositiva, el programa hasta diciembre había escrutado a 1,900 pacientes de cirugía electiva. Hemos tenido una proporción que más o menos se ha mantenido a lo largo del tiempo del 5.5%, con variaciones que han fluctuado de acuerdo al estatus de la pandemia en la Ciudad de México. La mayor parte de los pacientes han sido asintomáticos, aunque sí ha habido una proporción de presintomáticos y unos pocos que cuando llegaron al escrutinio se encontraban ya asintomáticos. Es importante señalar que a diferencia de otros reportes, nosotros tenemos una proporción de 11.7% de positivas en cáncer ginecológico y esto probablemente obedece a algunos factores o algunos marcadores de salud y de estatus socioeconómico que no van directamente relacionados con este proceso de atención y que probablemente como determinantes de la enfermedad tendremos que explorar más profundamente. Entre el impacto que tiene todo esto es que estos pacientes positivos previo a la cirugía han tenido un retraso promedio de la cirugía de 45 días, pudiendo ir hasta los 110 días, y decir que algunos pacientes avanzado el cáncer, alguno murió y otros no aceptaron operarse. El programa como tal ha sido exitoso, mientras que tuvimos 5 casos con COVID-19 postoperatorio previo al inicio del programa de escrutinio. Hasta diciembre de 2020 solo habíamos tenido 2 desde el inicio del programa. Como pasó con muchas cosas en COVID, todo el mundo quería una PCR cuando descubrieron que los pacientes quirúrgicos eran escrutados. Sin embargo, después de hacer un análisis de costo-beneficio, costo-eficiencia de los recursos disponibles, no era ni siquiera operativo ampliarlo a otras áreas. Y actualmente esto se hace en trasplante de médula ósea y en algunos casos particulares de quimioterapia. Otro aspecto primordial en la parte de reorganización, tanto para salvaguardar la seguridad del personal como para evitar la transmisión fuera y dentro del hospital, fue tener disponibilidad de atención a todo el personal del INCAN. Solamente hasta el viernes pasado se habían dado 2.281 consultas y 1.579 habían sido de primera vez con la toma de un PCR. El 30% han resultado positivos, como se ha descrito en población general. La mayor parte han ido a vigilancia ambulatoria y hemos tenido un 11% hospitalizado. 9 de estos 51 pacientes han requerido ventilación mecánica. Lamentablemente, 4 han fallecido y quiero señalar que 3 de estos 4 estaban en confinamiento. También quisiera resaltar la importancia de conocer cómo han sido las dinámicas, y es algo en lo que estamos profundizando más, de la relación de los positivos como grupo de trabajo. No hay duda que el grupo más afectado, y esto probablemente también hay dinámicas de la transmisión muy particular, ha sido el grupo de enfermería. Y contrariamente a lo que muchos puedan pensar, y esto además podría tener una política que todos desearíamos mucho más lógica de vacunación, un grupo afectado de manera importante y que no tiene un contacto directo en la atención del paciente son los administrativos. Aquí, para terminar y para dar seguimiento al simposio con la presentación de la doctora Cornejo en cuanto a la casuística de los casos COVID en nuestra institución, quisiera mostrarles cómo se ha comportado
la epidemia dentro del hospital. Como pueden ver en las líneas negras, pues básicamente ha seguido la misma evolución que hemos observado en la Ciudad de México y en una buena parte del país. En azul tenemos los pacientes y en rosa los trabajadores de salud. Y quiero resaltar que a partir de las primeras semanas de enero, cuando se inicia la vacunación, hay una caída que parece más rápida que la caída de los casos de los pacientes. Y este chipote que vemos aquí en la semana 8 corresponde a 6 trabajadores de la salud que no habían sido, y muchos de ellos siguen sin ser vacunados. Para terminar, simplemente decir que hemos dado 2.281 consultas a trabajadores, 2.388 a pacientes y más de 1.500 llamadas a trabajadores y pacientes en relación con la enfermedad de COVID-19. No me queda más que darles las gracias y dar particularmente las gracias a todo este equipo con el que he convivido más de un año y que sin ellos nunca lo hubiéramos logrado. Muchas gracias y cedo la palabra a la doctora Patricia Cornejo, quien, como mencioné, es la jefe del Departamento de Infectología del INCAN. Gracias.